Bienvenidos al avance del capítulo 2 de la telenovela Juegos de Amor y Poder. Elena le implora al fiscal Roberto que encuentre a los responsables de la muerte de su hijo. Roberto le promete que hará justicia. Elena rompe en llanto, afirmando que todo hubiera sido diferente si hubieran llamado a la policía en vez de dejarlos tirados. Roberto le dice que tiene razón. Entre sollozos, Elena exclama que no puede perder otro hijo. Roberto entiende su dolor. Mientras Luciana la consuela, Elena dice que esas personas no solo acabaron con su hijo, sino con sus sueños y con su propia vida. Le exige a Roberto que encuentre a los culpables, y él se lo jura. Después, Elena pide quedarse a solas con su hijo. Una vez que todos salen, le dice que siempre estará con ella, como lo prometió. Por otro lado, Inés habla con su hijo en privado y le pregunta qué está pasando, asegurándole que puede contar con ella para lo que sea. Adrián le pide que se calme, asegurando que no ocurre nada. Explica que se quedó en casa de Memo porque bebió mucho. Inés le aclara que no es tonta, ya que se dio cuenta de que llegó sin el auto. Adrián le dice que no tiene nada de raro. Inés le responde que seguramente chocó. Adrián explica que dejó su auto en el estacionamiento para no manejar borracho. En ese momento, Memo los interrumpe y dice que la comida está lista. Inés se retira. Memo le exige a Adrián que deje de estar nervioso porque van a empezar a sospechar. Adrián le responde que se siente fatal por lo que pasó y que, además, su madre se está dando cuenta. También dice que no deja de pensar en cómo debe sentirse la madre del muchacho que atropellaron. Mientras tanto, Elena le promete a su hijo que no se detendrá hasta encontrar a los responsables. Luciana le menciona a Roberto que el compromiso que asumió es muy grande, ya que la justicia no siempre llega. Roberto responde que lo sabe, pero que no necesita hacer un juramento para hacer bien su trabajo. Luciana le desea suerte para encontrar al culpable. Roberto menciona que pocas cosas le duelen tanto como ver a una madre llorar por sus hijos. Luego cambia de tema y dice que nunca pensó verla en estos lugares. Luciana le comenta que la Fiscalía General les pidió dar apoyo psicológico en la alcaldía y que su abuela Sofía tiene una organización de ayuda. Hace unas semanas, ella comenzó a servir como voluntaria. Roberto le pregunta si es psicóloga. Luciana responde que sí y que también está terminando su maestría en psicología infantil. Roberto menciona que es increíble la cantidad de veces que se han encontrado, asegurando que esto daría para una película de terror. Luciana le pregunta si debería asustarse o sentirse halagada. Roberto se ríe y le pide perdón, diciendo que a veces dice locuras. Luciana le pregunta si el juramento que hizo a Elena tampoco fue en serio. Roberto se pone serio y aclara que con esas cosas nunca bromea. Más tarde, Omar llega a la clínica. Elena sale de la habitación y lo cuestiona por decirle que no se preocupara. Omar se lamenta. Luciana interviene y decide llevarse a Elena. Mientras tanto, la agente Jiménez le pregunta a Omar si quiere ver a su hijo. Aterrorizado, responde que sí. Al entrar, rompe en llanto, convencido de que todo es una ilusión, y le ordena a su hijo Tobías que se levante. Por otra parte, Enrique informa a la familia que la próxima fiesta de Inés será en el Palacio Nacional. Mariana le pregunta por qué no la hace en el castillo de Chapultepec y le sugiere comprarle algo más costoso a su esposa. Enrique responde que prefiere algo sencillo o, de lo contrario, tendría que dejarla fuera de la fiesta. Memo sugiere celebrar en Garibaldi y echarse unos tequilas. Mariana está de acuerdo y brinda por eso. En ese momento, su marido le susurra que ella debería estar en el partido en lugar de Enrique. Mariana le dice que ya no tiene sentido hablar de eso porque ya no está interesada en la política. Su esposo le dice que se rindió muy fácil y que su situación sería diferente si hubiera hablado con su padre. Mariana responde que su padre es un machista. Memo pregunta por qué su madre no es la fotógrafa oficial de su tío. Mariana le responde que ahora está demasiado ocupada en la agencia de publicidad. Francisco está de acuerdo en que no participe en la campaña, pero insiste en que todos deben apoyar a Enrique para que la familia crezca económica y socialmente. Mariana lo entiende, ya que apoyar a su yerno es la única opción que tiene. Inés interviene y dice que a la tercera es la vencida. Mariana menciona que tampoco existe un quinto malo. Inés asegura que Enrique será presidente y les pide pensar en su futuro. Mariana espera que así sea y propone un brindis. Más tarde, los periodistas ven salir a Omar y se acercan a cuestionarlo sobre la muerte de su hijo. Luciana interviene y les pide respeto, ya que los padres están pasando por un momento difícil.
En ese momento, Roberto llega y se lleva a Omar para que no lo sigan presionando. Luciana recibe una llamada de su abuela y le dice que en un rato estará en casa. Al mismo tiempo, Francisco va con su hija y le pregunta si ya dejó sus ambiciones políticas. Mariana le aclara que tiene muchas ambiciones, pero que la política no está en sus planes. Para eso, ya tiene a Enrique, quien fue el único que superó sus expectativas para llenar el lugar de su hermano. Enrique anuncia que en un rato vendrán por él. Su esposo le pregunta a Inés qué deseo va a pedir. Ella responde que, obviamente, su deseo es que Enrique gane las elecciones. Mariana le pregunta por qué lo dice en voz alta. Enrique dice que no hay problema, ya que tiene altas expectativas de ganar. Luego llama a Vicente para que encienda la vela. Adrián sigue traumado porque no puede olvidar el accidente. Por otro lado, Alexandra atiende a los clientes, pero al ver que un coche frena en seco, se paraliza al recordar el accidente de la noche anterior. Su madre se acerca y le pregunta qué le pasa. Alexandra se disculpa con todos. Su madre le sugiere arreglar las cosas con Adrián para que dejen de discutir, asegurando que la muerte es lo único que no se puede solucionar. Asustada, Alexandra miente y dice que solo le duele el estómago. Su madre le pide que se relaje antes de que termine rompiendo toda la vajilla. Mientras tanto, Sofía y Luciana visitan la tumba de Salvador y Diana, recordando todo lo bueno que han logrado. En ese momento, Elena llega. Luciana la saluda y la presenta con su abuela. Sofía la abraza y le da sus más sinceras condolencias. Elena se lo agradece. Luciana le informa a su abuela que ya le ofreció su ayuda. Elena, aún en shock, exclama que no puede creer que tenga que preparar el funeral de su hijo. Sofía le desea suerte para que su caso se resuelva, ya que el de su hijo aún no tiene avances. Más tarde, Enrique le dice a su familia que debe irse. Mariana le pide que no se preocupe, ya que saben que tiene cosas más importantes que hacer. Antes de irse, Enrique se acerca a su hijo y le pide que estudie aunque se sienta desorientado. Inés le implora que deje de ser tan duro con él. Enrique responde que su hijo es un flojo e irresponsable que ni siquiera sabe dónde dejó el auto. Inés le explica que, a lo mejor, dejó el coche en la fiesta, aclarándole que su hijo no es ningún irresponsable, por lo que le pide que se vaya tranquilo a su campaña. En la noche, el jefe le informa a Roberto que mañana se le unirá un nuevo equipo llamado Joaquín, aclarándole que está muy bien recomendado. Roberto le dice que no hay problema, ya que ellos lo reevaluarán. Su jefe menciona que la agencia necesita gente como él, además de informarle que el caso Leiva queda cerrado gracias a la captura de los últimos cómplices. Roberto se alegra porque ese criminal será sentenciado. Su jefe lo felicita, pues gracias a su persistencia se logró el arresto. Roberto se lo agradece, aunque aclara que fue un trabajo en equipo. A su vez, el jefe le agradece por dejar su carrera de abogado para unirse a la agencia fiscal. Roberto menciona que daría su vida para que nada de lo que pasó hubiera existido. Luego, recuerda cuando Clau le dio un detalle y que, en esa misma ocasión, tuvo que sepultarla. Su jefe se entristece y le pide perdón. Roberto le aclara que nunca había sentido ese dolor de nuevo hasta que supo que alguien atropelló a aquellos muchachos y los dejó a su suerte. El jefe entiende que el otro muchacho está muy grave. Roberto menciona que la persona que lo atropelló sigue suelta y quiere burlar a la justicia, pero promete que dará con los responsables como sea. Su jefe está de acuerdo. Solo le pide que tenga cuidado para no meterse en problemas. Al mismo tiempo, Francisco visita a Sofía para saber cómo están, ya que recuerda lo doloroso que fue cuando Salvador y Diana murieron mientras ellos festejaban el cumpleaños de Inés. Sofía le agradece que siempre recuerde a su hijo, pero no entiende por qué la visita cada año. Francisco le dice que está siendo muy injusta con él. Rosa lo corrige diciendo que lo verdaderamente injusto fue no haber limpiado el nombre de su hijo, sabiendo que era su mano derecha. A su vez, Francisco dice que él también quería demostrar la inocencia de Salvador y le recuerda que, por eso, destruyeron su carrera política. Sofía le aclara que quien sí quedó destrozada fue su nieta, porque desde niña ha tenido que vivir con esa carga. Francisco comenta que entendió que hay que aceptar cuando las cosas no van a cambiar. Sofía le aclara que ya no espera nada de la ley de los hombres, pero sí espera que Dios le dé vida para ver que se haga justicia. Horas más tarde, Karina llega a casa y se disculpa con Roberto por tardarse un poco. Este le dice que no hay problema,
ya que así le da tiempo de estar con su estudiante de investigación favorita. Gaby le asegura que cuando sea grande atrapará a los malos como su papá. Karina interviene y le ordena a su hija buscar sus cosas. Roberto le pregunta por qué no se quedan para que Gaby tenga tiempo de abrir su regalo. Karina responde que no, porque está muy cansada. Roberto le pide que no se preocupe, pues él puede llevar a su hija al colegio. Karina sabe que está tramando algo, por lo que le aclara que eso jamás sucederá. Al mismo tiempo, Elena le agradece a Luciana por ayudarla con el funeral, ya que ella no tiene cabeza para nada. Luciana la entiende, pero le aconseja que debe ser fuerte y alimentarse bien, porque su hijo Daniel la necesita. Elena pregunta a qué se refirió Sofía cuando dijo que no había justicia para su hijo. Luciana comenta que su padre fue acusado de un fraude muy grande, luego falleció y nunca supieron si realmente tomó fondos de miles de ahorradores. Sin embargo, su abuela sigue creyendo en su inocencia. Elena pregunta si ella piensa lo mismo. Luciana responde que una persona la contactó y le hizo ver que su padre no era una persona de confianza, pero prefirió ocultárselo a su abuela porque sigue creyendo que su hijo sería incapaz de cometer un fraude. Elena entiende muy bien a Sofía porque ambas conocen a sus hijos. Por ese motivo, no se dará por vencida hasta que las personas responsables paguen por lo que hicieron. Por otra parte, la novia de Tobías lamenta su pérdida, mientras su madre la consuela para que no caiga en depresión. Joaquín se presenta ante Roberto. Este le ordena que se siente y le pregunta por qué pidió su traslado. Joaquín responde que le interesa trabajar con él. Roberto espera que no se arrepienta de sus órdenes. Luego, llama a Jiménez y los presenta. Joaquín se levanta y la saluda amablemente. Roberto ordena a Jiménez que informe a Joaquín todo sobre el caso de los hermanos Aldaña. Jiménez aprovecha para decirle que están cerca de obtener los resultados de la pintura que están buscando. Roberto le pide que le envíe los resultados a la hora que sea. Luego de irse, Jiménez le aclara a Joaquín que todos admiran al fiscal Roberto. Joaquín confiesa que por eso pidió su traslado y que piensa aprender de él para cumplir su objetivo de ser fiscal nacional. Por otro lado, Memo le pide disculpas a Alexandra por gritarle, pero le aclara que solo lo hizo para proteger a su primo. Ella le dice que no le parece bien lo que hicieron, ya que la persona que quedó en coma puede hablar cuando despierte. Memo le ordena bajar la voz y le recuerda que no debe hablar de eso con nadie, ya que, esa noche, no estuvo con ellos. Alexandra se retira. Adrián trata de detenerla, pero ella, muy molesta, le dice que ahora tiene clases y se marcha. Mientras tanto, Mariana conversa con su hermana y le pregunta cómo puede estar tranquila después de que Enrique se fue a la mitad de su cumpleaños y Adrián tuvo cara de zombi todo el día. Inés le comenta que, al igual que ella, Enrique menosprecia la sensatez de Adrián, porque si no fuera por su hijo, Memo no habría llegado a casa. Mariana le pregunta qué está diciendo. Inés le explica que su hijo prefirió dejar la camioneta en lugar de manejar borracho. Mariana le dice que su hijo le mintió, ya que ella vio su camioneta en su garaje. Inés le pregunta si está segura de eso. Mariana responde que sí, porque vio cuando Memo estaba lavando la camioneta con una manguera. Más tarde, Jiménez le cuenta a Roberto que la pintura que encontraron pertenece a una camioneta de modelo reciente y que hay pocas en todo el país. Roberto asume que, entonces, la búsqueda se reduce considerablemente. Ella le responde que sí y le muestra de dónde provienen las camionetas. Roberto aclara que ahora no tardarán en encontrar al responsable del atropello de los hermanos. Por otra parte, en la universidad, el maestro entra al salón y comparte con Alexandra y sus compañeros la triste noticia del accidente de los hermanos Aldaña. Incluso informa que la policía estará rondando el campus. Adrián se asusta al ver que la policía llega, pero Memo le pide que se calme y que regrese a casa sin llamar la atención. Al mismo tiempo, Roberto le informa a su compañera que la empresa ya les autorizó el acceso para obtener los nombres de las personas que compraron esos vehículos. Jiménez asegura que esos compradores deben tener mucho dinero para adquirir un coche así. Minutos después, el maestro aclara a los alumnos que la rectoría estará abierta para quienes quieran declarar sobre el accidente. Alexandra, nerviosa, toma sus cosas y se marcha. Su amiga la detiene y le pregunta si sabe algo. Ella responde que no, que solo va a comprar materiales para la maqueta. Mientras tanto,
Luciana platica con un agente y le comenta que su abuela y ella estarán trabajando para ayudar a las personas. La agente le dice que eso está muy bien, ya que era justo lo que necesitaban. Luego cambia de tema y le informa que investigará un caso de fraude de hace 5 años. Luciana se interesa y pregunta si es un caso complicado. La agente le responde que no se preocupe, que lo complicado es tener que revisar muchas carpetas. Después de eso, Luciana recuerda las palabras de Elena, quien la animó a no rendirse en su búsqueda de la verdad sobre su padre. Adrián llega a su casa y, sin decir nada, se encierra en su cuarto. Inés, al verlo así, le pregunta qué pasa, pero él, apresurado, se encierra en el baño. Inés, preocupada, insiste en saber qué sucede y le recuerda que puede contar con ella para lo que necesite. Al ver que puede confiar en su madre, Adrián sale del baño, la abraza con fuerza y le manifiesta que tiene mucho miedo. Mientras tanto, Enrique está en una reunión cuando recibe la llamada de Inés, pero no la contesta. Al ver que le rechaza la llamada, Inés decide enviarle un mensaje a Germán para que le pida a Enrique que la llame urgentemente. Germán va a buscarlo y le transmite el mensaje. Enrique, al escucharlo, llama de inmediato a Inés. Ella le pide que vaya a casa urgentemente, ya que necesita decirle algo y no puede hacerlo por teléfono. Enrique, preocupado, se ve obligado a abandonar la reunión y le pide a Germán que le informe cualquier novedad, pues se le presentó un problema familiar. Por otro lado, Jiménez le informa a Roberto que tiene información sobre la tercera unidad y que quiere hablar con él porque no se trata de cualquier persona. Roberto responde que no le importa quién sea, ya que, independientemente de eso, destruyó un hogar. Mientras tanto, Memo está en casa de Adrián cuando llega Enrique y le pregunta qué hace allí, señalando que él siempre es el problema. Por su parte, Alexandra va a la clínica para preguntar por el estado de su compañero, pero le informan que no pueden darle información, ya que es confidencial. En ese momento, ve pasar a Daniel y se queda muy sorprendida. Enrique, al ver a Adrián, le pregunta qué fue lo que hizo. Inés interviene y le informa que tanto Adrián como Memo están metidos en un problema. Enrique, furioso, toma a Adrián por la camisa y le exige que le diga qué hizo. Inés le ruega que lo suelte. Adrián, con la voz temblorosa, dice que fue un accidente. Inés le menciona que los chicos atropellados salieron en televisión, lo que deja a Enrique impactado. Mientras tanto, Alexandra observa a Daniel cuando llega la madre de este y le pregunta qué hace allí, dejándola sorprendida. Al mismo tiempo, Francisco visita a Luciana. Al verla, la llama por su nombre y le comenta que le gustaba más cuando le decía abuelo. Luego toman asiento, y Francisco le confiesa que siempre ayudó a su padre en todo, ya que fue su asistente. Luciana le dice que, cuando era pequeña, escuchaba mucho sobre el fraude de capital creciente y siempre dio por hecho que era verdad. Francisco le expresa que, por desgracia, todo apuntaba a que su padre era el culpable, aunque él siempre le dio el beneficio de la duda. Luciana le pregunta si, por esa mínima duda, podría prestarle el expediente de investigación que le dio hace unos años, ya que necesita saber con certeza si su padre era inocente o culpable. Francisco se queda muy asombrado. Por otra parte, Enrique enfrenta a Memo y Adrián, reclamándoles que han dañado su campaña. Adrián menciona que se entregará y dirá que todo fue un accidente. Inés, furiosa, le pregunta si está loco y le advierte que sabe lo que le harán en la cárcel al enterarse de quién es hijo. Enrique, enojado, toma a Adrián, decidido a entregarlo a la policía, pero Inés se lo impide y le recrimina que, para él, la presidencia es más importante que su familia. En ese momento, llaman a la puerta. Al preguntar quién es, responden que es el fiscal Roberto, quien va en busca de Adrián, dejando a todos asustados. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.